Imagina la última puesta de sol, no solo el final del día, sino el final del mundo entero. El sol se hunde lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados, y te das cuenta de que mañana será una época completamente distinta. Algo grande y poderoso que parecía eterno se desvanece silenciosamente, como un fuego moribundo en la fría noche. Este es exactamente el tipo de puesta de sol que contemplaban los habitantes de Roma en el siglo de Cristo, sin darse cuenta siquiera de que estaban presenciando el final de 1000 años de historia. Saludos, mis queridos oyentes, y os invito a que escribáis en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es. Que nuestras voces se unan en el coro unido del silencio de esta noche. Hoy viajaremos a través de la bruma de los siglos, a un lugar donde entre las ruinas de columnas de mármol y frescos oscurecidos por el tiempo aún podemos escuchar los ecos de los últimos días del Imperio Romano. Pero, ¿sabe qué es lo asombroso? La caída de este coloso no fue como el derrumbe repentino de una montaña, sino como el lento deshielo de un glaciar, casi imperceptible para quienes vivieron en aquellos tiempos, pero irreversible y majestuoso en su lentitud. 476 años desde la Natividad de Cristo, la fecha que a los historiadores les gusta llamar el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero imaginemos este día no como un trágico desenlace, sino como una tranquila mañana en la que, en el Palacio Imperial de Rávena, un joven llamado Rómulo Augustulo, un muchacho de apenas 16 años, se despojó de su toga púrpura. Su nombre sonaba casi burlón: Rómulo, como fundador de Roma, y Augustulus, pequeño Augusto. A la historia le encantan estas ironías. Odoacro, el líder de las tribus germánicas, entró en la sala del trono no como un conquistador aplastando las puertas, sino más bien como un viajero cansado que por fin había llegado a casa. Incluso perdonó al joven emperador, impresionado por su belleza y juventud, concediéndole una pensión decente y enviándole a vivir a una tranquila finca. Las galas imperiales, diadema, cetro, manto púrpura. Odoacro las empaquetó cuidadosamente y las envió a Constantinopla al emperador Zenón, como si devolviera al propietario las llaves de la casa que ya no podía mantener. Pero esto era solo la cara visible de lo que estaba ocurriendo.
Bajo la superficie de este acontecimiento casi pacífico se escondían profundas corrientes que llevaban siglos erosionando los cimientos del imperio. Imagínese un árbol milenario. Por fuera puede parecer poderoso e inquebrantable, pero por dentro su tronco se ha corroído con el tiempo, sus raíces se han debilitado e incluso una ligera brisa puede derribarlo. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano, un gobernante sabio y previsor, se dio cuenta de que el imperio era demasiado grande para un solo hombre. Lo dividió en dos partes, oriental y occidental, como un padre atento que reparte una casa enorme entre sus hijos. Esta decisión, tomada en el año 285, parecía razonable. Después de todo, era casi imposible administrar las tierras desde la brumosa Bretaña hasta las arenas de Mesopotamia. Pero la división resultó fatal para Occidente, como un árbol cortado por la mitad, donde una mitad recibía más sol y humedad. El imperio de Oriente, con Constantinopla como centro, florecía. Esta ciudad, construida en la encrucijada de Europa y Asia, era como un puerto marítimo en medio de una tormenta, protegida, rica, abierta al comercio con tierras lejanas. Los barcos traían seda de China, especias de la India, oro de África. Occidente, en cambio, recibió una herencia más pesada: largas fronteras con vecinos inquietos, tierras esquilmadas, ciudades que se iban quedando vacías. La economía de la parte occidental del imperio se asemejaba a un arroyo de corriente lenta que se volvía menos profundo cada año. El comercio se extinguía, los artesanos abandonaban las ciudades, los campesinos huían de los pesados impuestos. El emperador Diocleciano intentó detener este proceso con su famoso edicto sobre precios máximos en el año 301. Pero el intento de congelar la economía fue tan infructuoso como el deseo de detener las inundaciones primaverales. Los precios del mercado negro se dispararon aún más y los comerciantes respetuosos con la ley se arruinaron. Los impuestos se hicieron cada vez más gravosos. Existía un impuesto especial sobre comerciantes y artesanos llamado Chrysargyrum, impuesto sobre el oro y la plata. Este impuesto era tan odiado por la población que cuando el emperador oriental Anastasio I lo anuló, el pueblo se alegró como si hubiera terminado una larga guerra. Pero en Occidente no hubo tal regocijo. Aquí los impuestos solo crecieron como la mala hierba después de la lluvia. El ejército romano,
antaño formidable e invencible, también estaba experimentando profundos cambios. Imaginemos a un comandante que poco a poco pierde la confianza en sus soldados y empieza a contratar mercenarios. Esto es exactamente lo que le ocurría a Roma. Las legiones se componían cada vez más de bárbaros, germanos, godos, francos, que servían a cambio de una paga, pero no estaban ligados al imperio por lazos de sangre y tradición. Estos guerreros eran valientes y hábiles, pero su lealtad podía comprarse. Y lo que se podía comprar, también se podía vender. Poco a poco, los caudillos bárbaros empezaron a desempeñar un papel cada vez más importante en la política del imperio, como criados a sueldo que una vez se dieron cuenta de que eran más fuertes que sus amos. Los cambios religiosos también contribuyeron a la transformación general. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, trajo por primera vez una nueva unidad al imperio. La fe cristiana se extendió por las provincias como la luz de la mañana, prometiendo a la gente esperanza y consuelo. Pero poco a poco, la nueva religión empezó a desviar recursos y atención de los acuciantes problemas de la defensa y la administración. Se construyeron magníficas iglesias. Se mantuvieron numerosos monasterios y el dinero que antes se gastaba en carreteras y fortalezas se dedicó ahora a decorar altares. El cristianismo también trajo consigo cismas. Los diversos movimientos discutían sobre los puntos más delicados de la doctrina con tanta pasión como si el destino del mundo dependiera de ello. Tal vez fuera así, porque cuando una sociedad pierde su propósito unificado, comienza a desmoronarse, cada uno tirando en su propia dirección. La corrupción corroía el aparato estatal como el óxido al hierro. Los funcionarios pensaban más en su propio enriquecimiento que en el bien del imperio. Las intrigas y los asesinatos se convirtieron en moneda corriente, incluso en las más altas esferas del gobierno. En el año 454, el emperador Valentiniano III mató con sus propias manos al destacado comandante Flavio Aecio, a quien los contemporáneos llamaban el gran salvador de la República de Occidente, y el horror para el rey Atila. Con este asesinato, como escribieron los cronistas, el reino de Occidente cayó y no pudo revivir. Pero los problemas internos eran solo una cara de la moneda. En el exterior, las tribus bárbaras
presionaban sobre el imperio como las olas del mar sobre las rocas costeras. Estas tribus no eran salvajes destructores, como a menudo se piensa. Muchas de ellas llevaban mucho tiempo viviendo cerca de las fronteras romanas. Habían comerciado con el imperio, servido en sus ejércitos, adoptado sus costumbres y su lengua. Los hunos de Atila llegaron del este como un huracán estepario, obligando a otras tribus a buscar nuevas tierras. Los godos, los vándalos, los francos, los burgundios, todos estos pueblos se desplazaron no solo por el deseo de apoderarse de las riquezas romanas, sino también bajo la presión de los cambios climáticos. Los siglos IV ya trajeron consigo enfriamientos y sequías que hicieron menos habitables los hábitats conocidos. El clima desempeñó su papel en este gran drama, imperceptible, pero inexorablemente. Las malas cosechas provocaron hambrunas, las hambrunas, migraciones, las migraciones, guerras. Era como si la naturaleza empujara a las personas a cambiar, obligándolas a buscar nuevos hogares bajo un sol más apacible. Y fue en este entorno cuando las contradicciones internas se intensificaron por la presión externa, cuando se produjeron acontecimientos que conmocionaron a los contemporáneos y pasaron a la historia como símbolos de la desaparición del viejo mundo. A los 410 años de la Natividad de Cristo, imagínese una mañana de agosto en Roma. Todavía no ha salido el sol, pero ya se puede intuir que el día va a ser sofocante. En las casas de los patricios, los criados preparan tranquilamente el desayuno. Los mercaderes sacan sus mercancías a la calle y los niños juegan en los patios. Una mañana cualquiera en una ciudad eterna. Pero en algún lugar más allá de las colinas se oye un lejano ruido de cascos y de armas. Es el ejército de Alarico, rey de los visigodos, que se acerca. Para entonces, Roma ya no era la capital del imperio. Los emperadores preferían la más segura Rávena, rodeada de pantanos y protegida de las incursiones bárbaras. Pero para el resto del mundo, Roma seguía siendo un símbolo, el corazón de la civilización, una ciudad que sus habitantes creían que perduraría para siempre. Alaric se acercó a las murallas de la ciudad no como un conquistador salvaje, sino más bien como un acreedor que venía a cobrar una deuda. Los visigodos eran federados de Roma, aliados a los que el imperio debía salarios y tierras para asentarse. Cuando se abrieron las puertas de la ciudad, no por la fuerza,
sino por acuerdo con algunos de los nobles romanos. No fueron hordas de bárbaros, sino un ejército disciplinado el que entró en la ciudad. Alaric era cristiano, y esto imprimió una impronta especial a lo que estaba sucediendo. Las iglesias permanecieron intactas. Los habitantes no fueron asesinados en vano. Hubo saqueos, pero fueron más bien rituales, como un castigo simbólico a una ciudad que había incumplido sus obligaciones durante demasiado tiempo. Durante 3 días duró este primer saqueo de Roma en 800 años, pero incluso en estos días de horror hubo rasgos sorprendentes de la época. Se cuenta que cuando los soldados godos irrumpieron en uno de los templos y encontraron preciosos utensilios eclesiásticos, no los tocaron, sino que los enviaron de vuelta a las iglesias cristianas, acompañándolas en una solemne procesión por la ciudad. 45 años más tarde, Roma se enfrentaba a un nuevo reto, mucho más difícil. El rey Haiseric de los vándalos era un hombre muy diferente del noble Alaric. Era un político astuto y calculador que había convertido a su tribu en una potencia marítima, controlando el Mediterráneo desde una base en la Cartago capturada. La historia de este segundo saqueo comenzó con un drama palaciego digno de la tragedia antigua. El emperador Valentiniano III fue asesinado en marzo del año 455 por el senador Petronio Máximo, que vengaba así la difamación del honor de su esposa. Máximo, tras hacerse con el poder, obligó a la viuda del emperador asesinado, Licinia Eudoxia, a casarse con él. Pero Eudoxia no soportó esta violencia. Aquí la historia adquiere un carácter casi novelesco. Eudoxia envió en secreto un mensaje a Haiseric en África, rogándole que vengara la muerte de su marido y la liberara del tirano. Haiseric no necesitaba más motivos. Su hijo estaba prometido a la hija de Valentiniano, y Máximo pretendía romper este pacto casando a la muchacha con su propio hijo. Pero la llamada de la emperatriz daba a la campaña una legitimidad especial. La flota vándala cruzó el Mediterráneo rápida y sigilosamente. Roma se enteró demasiado tarde de la llegada del enemigo. Se produjeron disturbios en la ciudad, durante los cuales el propio Máximo fue asesinado por una turba enfurecida el 31 de mayo o el 1 de junio del año 455. Irónicamente, el hombre que desencadenó esta tragedia no vivió para ver su final.
El 3 de junio, Heiserich entró en la ciudad indefensa, sin luchar. A las puertas de la ciudad le recibió el Papa León I, el mismo que unos años antes había convencido a Atila de que no asaltara Roma. El Papa ya no era joven, pero su autoridad era inmensa. Este encuentro entre dos ancianos, un sumo sacerdote cristiano y un rey bárbaro, fue la esencia de aquella época, en la que lo viejo y lo nuevo se entrelazaban de la forma más extraña. León suplicó a Heiserich que librara a la ciudad del fuego y a sus habitantes de la matanza. El rey vándalo accedió, pero su concepción de la misericordia era muy distinta de la de Roma. Lo que ocurrió a continuación no fue un saqueo caótico, sino una operación metódica para apoderarse de todos los objetos de valor de la ciudad. Durante 15 días, del 2 al 16 de junio, Roma fue sistemáticamente saqueada. Los vándalos actuaron como expertos tasadores, haciendo listas y sustrayendo sistemáticamente todo lo que tenía valor. El oro del palacio imperial, los tesoros reales, el cobre e incluso la mitad del techo de bronce dorado del templo de Júpiter Capitolio. Todo fue cargado en barcos. Los contemporáneos se asombraron especialmente de que Geiserich se apoderara incluso de tesoros judíos, que en su día habían sido llevados a Roma por el emperador Tito tras la destrucción de Jerusalén. Pero el botín más valioso eran las personas. Eudoxia y sus hijas, muchos nobles romanos, artesanos y esclavos fueron llevados por los vándalos a África. Curiosamente, Eudoxia, que ella misma había llamado Geiserich, se convirtió en su prisionera y luego fue dada en matrimonio a su hijo Gunnerich, realizando así una alianza matrimonial que había sido planeada en vida de Valentiniano. Roma quedó prácticamente vacía durante todo un mes. No fue hasta julio cuando Marco Avito fue proclamado nuevo emperador, pero su poder le fue esquivo. La ciudad se recuperó lentamente, como un hombre tras una grave enfermedad. Entre estos dramáticos acontecimientos, la vida del imperio continuó, y es asombroso cómo seguía funcionando en aquellos tiempos turbulentos. La máquina administrativa creada por Diocleciano y perfeccionada por Constantino funcionaba con consistencia mecánica, incluso en medio del caos. El imperio estaba dividido en 4 grandes prefecturas, cada una gobernada por un prefecto pretoriano. Estos altos funcionarios eran como virreyes del emperador en vastas regiones. Por debajo de ellos
se encontraban los vicarios, que gobernaban las diócesis, unidades administrativas más pequeñas, y en la base de la pirámide se encontraban los gobernadores provinciales con diversos títulos: consulares, presidentes, rectores. Existía una estricta jerarquía social que se asemejaba a una escalera que conducía al trono imperial. En la cúspide se encontraban los patricios, la más alta nobleza del imperio. Por debajo se encontraban los ilustres, los spectabilis, los clarissims. Cada rango tenía sus propios privilegios y deberes. Este sistema de títulos no era solo un tributo a la vanidad, sino un intento de crear un orden estable en un mundo en el que todo se desmoronaba. La organización militar también ha sufrido profundos cambios. Las antiguas legiones, que antaño habían conquistado el mundo, prácticamente habían desaparecido. En su lugar surgieron los limitanos, tropas de frontera estacionadas en campamentos y fortalezas a lo largo de las fronteras. Estos soldados eran más colonos militares que guerreros profesionales. Trabajaban la tierra, comerciaban con la población local y se casaban con mujeres bárbaras. La verdadera fuerza del imperio eran los comitatenses, ejércitos de campaña estacionados en el interior de las ciudades. Estas tropas móviles podían desplazarse rápidamente allí donde hubiera una amenaza. Estaban dirigidas por los Magister Militum, los comandantes supremos, que poco a poco se convirtieron en las personas más influyentes del Estado después del emperador. Pero incluso en estos tiempos difíciles, resulta sorprendente el funcionamiento del servicio postal imperial, el cursus publicus. Este sistema, creado por Julio César y perfeccionado bajo Augusto, siguió funcionando casi hasta el final del Imperio de Occidente. Imaginemos a los tabellari, mensajeros a pie que llevaban tocados característicos con alas que simbolizaban al dios Mercurio. Recorrían las calzadas del imperio llevando importantes despachos de un extremo a otro del mundo romano. Recorrían las calzadas del imperio llevando importantes despachos de un extremo a otro del mundo romano. La red de carreteras del imperio era una auténtica maravilla de la ingeniería. 150,000 kilómetros de carreteras pavimentadas conectaban los rincones más remotos del imperio. Y no por casualidad nació el dicho: todos los caminos llevan a Roma. En efecto, los caminos partían de la capital como los rayos del sol. A lo largo de estos caminos
se situaban a intervalos dos tipos de estaciones. Mansio. Eran verdaderas posadas, pintadas de rojo, donde los viajeros podían encontrar alojamiento, comida y todos los servicios necesarios. Había encargados, mozos de cuadra, arrieros, veterinarios y cuidadores de carretas. De la expresión latina mansio posita in, estación situada en tal o cual lugar, procede nuestra moderna palabra oficina de correos. Entre las grandes estaciones había mutatio, pequeñas estaciones, principalmente para el cambio de caballos. Este sistema permitía a los mensajeros recorrer grandes distancias a una velocidad sin precedentes para la época. Mientras que Julio César no podía recorrer más de 100 millas al día, el emperador Tiberio viajaba el doble de rápido, utilizando el servicio postal. El cursus publicus estaba destinado exclusivamente al uso público. La correspondencia privada a través de él estaba estrictamente prohibida. Los romanos, ricos, utilizaban sus propios esclavos veloces, capaces de recorrer unos 70 kilómetros al día. La gente corriente enviaba cartas con comerciantes o viajeros al azar, y a veces el mensaje llegaba a su destinatario después de muchos años, o incluso se perdía por el camino. ¿Qué le ocurre a la gente cuando su mundo desaparece? No físicamente. Las casas siguen en pie. Las carreteras no crecen de la noche a la mañana. La gente sigue despertándose y acostándose, comiendo pan, criando hijos. Pero los hilos invisibles que les unían, que daban sentido a su existencia, esos hilos se rompen. Y entonces comienza un proceso asombroso. La gente aprende a vivir de nuevo, a adaptarse, a encontrar su lugar en un mundo cambiado. Esto es exactamente lo que les ocurrió a los romanos después del año 476. No desaparecieron de la noche a la mañana, como a veces se imagina. Al contrario, su historia continuó, pero en el marco de nuevos reinos, bajo el dominio de aquellos a los que hacía poco habían llamado bárbaros. Sorprendentemente, los reyes bárbaros no trataron en absoluto de deshacerse de la aristocracia romana. Por el contrario, se dieron cuenta del valor de la experiencia romana de gobierno, de las leyes romanas y de la cultura romana. Los francos, que en un principio habían sido aliados de Roma, dominaban prácticamente a la nobleza romana en sus tierras durante el reinado del emperador Majoriano. Pero se trataba más de una amalgama que de una conquista. A principios del siglo V, los visigodos recibieron tierras en Aquitania en virtud de un tratado con el emperador Constancio III.
Los romanos, bajo su dominio, conservaron derechos especiales. Existía incluso una legislación especial, la Lex Romana Visigotorum, que regulaba las relaciones entre romanos y godos, subrayando el estatus privilegiado de la población romana. En Italia, bajo los Ostgodo, la aristocracia romana prácticamente no sufrió cambios importantes. El rey Teodorico el Grande gobernó más como un emperador romano que como un líder bárbaro. Llevaba títulos romanos, se rodeaba de consejeros romanos y patrocinaba la cultura y la educación romanas. La nobleza romana mostró una notable flexibilidad en este nuevo entorno. Pasó fácilmente de un bando a otro en el transcurso de diversos conflictos, guerras franco-occidentales, intentos bizantinos de reconquista. No se trataba de traición en el sentido habitual de la palabra, sino más bien de un deseo de sobrevivir y mantener su influencia en un mundo en el que las antiguas lealtades habían perdido su significado. Pero, ¿qué ocurría con el pueblo llano? Aquellos romanos que no pertenecían a la aristocracia. Su destino estaba regido por la llamada Pravda bárbara, códigos legales que eran una maravillosa fusión de derecho romano y costumbres germánicas. La verdad sálica, recopilada bajo el reinado de Chlodwig a principios del siglo VI, dibuja una sociedad en la que los romanos ocupaban un lugar especial, aunque no el más elevado, en la jerarquía social. En la cúspide se situaban los francos sálicos, realeza, nobleza y miembros libres de la comunidad. Constituían una parte menor de la población, pero gozaban de todos los derechos. Los romanos ocupaban el segundo lugar en esta jerarquía. No eran dependientes, pero su estatus social era inferior al de los francos. Los delitos contra los romanos se castigaban con una multa menor que los delitos similares contra los francos. Los romanos estaban obligados a pagar impuestos y seguir las leyes francas, pero conservaban su libertad personal y el derecho a la propiedad. Es interesante que otros germanos, los que no pertenecían a los francos sálicos, estuvieran prácticamente al mismo nivel que los romanos, pero estrictamente separados de la capa privilegiada de los francos sálicos. Esto demuestra que la división no solo se basaba en la etnia, sino también en el criterio de pertenencia a la tribu dominante. Por debajo de la población libre, había varias categorías de personas dependientes. Los letones eran pueblos bárbaros que fueron invitados a establecerse en el imperio
Ya en los siglos XIII o XIV, aceptaron la sujeción romana, pero se les privó de autonomía. Aceptaron la sujeción romana, pero se les privó de autonomía. En el derecho sálico, los letones eran tratados como una población semi-independiente. Gozaban de inviolabilidad personal, a diferencia de los esclavos, pero no podían disponer libremente de la tierra y debían entregar parte de la cosecha como impuesto. Esta categoría de letes se fusionó gradualmente con los antiguos colonos romanos, agricultores atados a la tierra y dependientes de los grandes terratenientes. De esta fusión surgió lo que más tarde sería la servidumbre en Europa occidental. Los libertos, esclavos liberados, estaban casi al mismo nivel que los letals en cuanto a estatus social. No tenían derecho a participar en la vida política ni a comparecer por sí mismos ante los tribunales, pero gozaban de libertad personal. En lo más bajo de la escala social estaban los esclavos. Carecían de integridad personal y eran considerados propiedad de sus amos. La pena por dañar a un esclavo se pagaba a su amo, no a la propia víctima. El derecho borgoñón, compilado a finales del siglo V, también dividía la sociedad en categorías, pero hacía mayor hincapié en las relaciones agrarias. Esto reflejaba las peculiaridades de la sociedad borgoñona, donde las cuestiones agrarias desempeñaban un papel especialmente importante. Poco a poco, a lo largo de varios siglos, se produjo un proceso que puede denominarse el gran mestizaje. Romanos y germanos no solo coexistieron, sino que se influyeron mutuamente, tomaron prestadas costumbres, se casaron y crearon una nueva cultura que no era ni puramente romana ni puramente germánica. El latín no desapareció con la caída del imperio. Al contrario, se convirtió en la base para la formación de nuevas lenguas: francés, español, italiano, rumano. El derecho romano siguió funcionando, aunque de forma modificada, mezclado con costumbres germánicas. En el siglo IX, los romanos, como categoría jurídica independiente, habían desaparecido de la legislación de los reinos europeos. No fueron destruidos ni expulsados, simplemente dejaron de ser romanos en el sentido jurídico, convirtiéndose en súbditos de nuevos reyes, francos, godos, lombardos, en su filiación jurídica, aunque muchos de ellos seguían siendo descendientes de los habitantes de la antigua Roma por origen. En Italia, el derecho romano se utilizó hasta el siglo VIII, pero luego el territorio se fragmentó en muchos pequeños principados y ciudades-estado.
cada uno de los cuales vivía según sus propias leyes. Este proceso de transformación no fue doloroso en el sentido que cabría esperar. La gente se adaptó, encontró su lugar en el nuevo sistema, siguió viviendo, trabajando y criando a sus hijos. El campesino que había cultivado un campo en la Galia bajo los romanos, siguió cultivando el mismo campo bajo los francos. El artesano de Rávena seguía ejerciendo su oficio bajo los Ostgodo. Por supuesto, también hubo pérdidas. Desaparecieron muchos elementos de la civilización romana: baños públicos, anfiteatros en mal estado, calzadas cubiertas de hierba y ciudades de tamaño reducido. Pero no fue una catástrofe en el sentido estricto de la palabra. Fue una transformación, un cambio lento y en gran medida natural de un mundo a otro. En esta época, muy al este, en Constantinopla, vivía y trabajaba un hombre que fue testigo y cronista de otro capítulo de esta gran historia. Procopio de Cesarea sirvió como secretario del famoso general Belisario y vio con sus propios ojos los intentos del emperador bizantino Justiniano por recuperar los territorios occidentales perdidos. Procopio creó su historia de las guerras no como observador externo, sino como participante en los acontecimientos. Siguió a Belisario en las campañas contra los vándalos en África, contra los ostrogodos en Italia, y participó en las campañas persas. Sus descripciones de batallas, asedio y negociaciones diplomáticas están llenas de detalles vívidos que solo un testigo presencial podría advertir. La historia de las guerras consta de 8 libros que abarcan acontecimientos desde el año 530 hasta el 553. Geográficamente, se dividen en guerras persas, guerras vándalas y guerras góticas. Pero esta división es muy convencional. En realidad, todos estos conflictos formaban parte de un grandioso plan de Justiniano para restaurar el Imperio Romano a sus antiguas fronteras. Procopio siguió la tradición clásica de la historiografía griega establecida por Tucídides. No se limitó a describir los acontecimientos, sino que trató de comprender sus causas y consecuencias, demostrar cómo las cualidades personales de los gobernantes y comandantes influían en el curso de la historia, cómo el azar se entrelazaba con la necesidad. Los 7 primeros libros de su obra fueron escritos probablemente en la década de los 40 del siglo VI en Constantinopla, cuando el autor
ya había completado su servicio a las órdenes de Belisario. El último libro, el octavo, se terminó en el año 554 y describe la fase final de las guerras godas en Italia. Procopio escribió sobre acontecimientos que le parecieron el comienzo de una nueva era. El imperio de Justiniano se extendía de España a Mesopotamia, del Danubio a los rápidos del Nilo. Parecía que la grandeza romana revivía, que los reinos bárbaros eran solo una plaga temporal, un episodio en la historia de la Roma eterna. Pero ya en vida del propio Procopio, quedó claro que este renacimiento era más un canto del cisne que una verdadera restauración. Los territorios conquistados requerían enormes fondos para su mantenimiento. Se rebelaban constantemente y eran atacados por nuevas tribus bárbaras. Bizancio había agotado sus energías en un intento de revivir lo que ya pertenecía al pasado. Hay algo profundamente conmovedor en los últimos intentos de un hombre por aferrarse a algo que ya se ha ido irremediablemente, como un anciano que intenta recordar el rostro de su esposa muerta hace tiempo, como un jardinero que sigue regando un árbol marchito con la esperanza de que aparezcan nuevas hojas. Tal fue el intento del emperador Justiniano I de resucitar el imperio romano de Occidente en el siglo VI de nuestra era. Justiniano subió al trono de Constantinopla en el año 527, cuando los reinos bárbaros de Occidente ya se consideraban estados independientes. Pero para este emperador seguían siendo provincias rebeldes temporalmente desobedientes. Adoptó definitivamente una política exterior de reconquista de los territorios perdidos y de fin de las relaciones aliadas con los reinos de Europa Occidental. Al principio, el éxito acompañó a este grandioso plan. Belisario, el talentoso general de Justiniano, derrotó al reino vándalo de África en una sola campaña, capturando a su rey Helimer. Parecía que las legiones romanas volvían a ser invencibles, que los reinos bárbaros se desmoronarían como castillos de naipes al primer golpe serio. Luego llegó el turno del reino ostgodo en Italia. La guerra allí se prolongó durante décadas, convirtiéndose en una serie de asedios, ciudades que cambiaban de manos, alianzas temporales y traiciones. Roma pasó varias veces de manos godas a bizantinas y viceversa. La población de Italia, que al principio acogió a los ejércitos bizantinos como libertadores, se fue desilusionando con los nuevos gobernantes.
que resultaron no menos crueles y codiciosos que los anteriores. En el año 554, cuando Procopio estaba terminando su historia de las guerras, parecía que el objetivo se había alcanzado. Las fuerzas bizantinas controlaban Italia, el norte de África y partes de España. En los mapas de la época, el imperio volvía a parecer casi tan imponente como en su apogeo. Pero era una impresión engañosa. Las tierras conquistadas estaban agotadas por largas guerras. Su población había disminuido y sus ciudades estaban en ruinas. El mantenimiento de estos territorios requería enormes fondos, de los que Constantinopla simplemente no disponía. Pocos años después de la muerte de Justiniano, nuevas tribus bárbaras, los lombardos, invadieron Italia y los bizantinos tuvieron que retirarse, conservando solo pequeños territorios alrededor de Rávena y en el sur de la península. El intento de resucitar el pasado fracasó, pero dejó una profunda huella en la memoria histórica. El sueño de restaurar el Imperio Romano no murió con Justiniano. Renació en la idea del Sacro Imperio Romano Germánico, en las pretensiones de Carlomagno, en las ambiciones de Napoleón. Incluso los zares rusos llamaban a Moscú la Tercera Roma, y los cáiseres alemanes se consideraban herederos de los emperadores romanos. Pero el verdadero legado de Roma no residía en las ambiciones políticas, sino en las capas más profundas de la civilización humana. La lengua latina no desapareció con la caída del imperio. Se disolvió en el habla popular, convirtiéndose en italiano, francés, español, portugués, rumano. Cada vez que decimos amor o amore, estamos pronunciando una palabra que hace 2000 años resonaba en las calles de la antigua Roma. El derecho romano se convirtió en la base de los sistemas jurídicos de la mayoría de los países europeos. Cuando los juristas ucranianos se refieren hoy al principio de presunción de inocencia o a los fundamentos del derecho civil, se inspiran en una tradición que se remonta a los juristas romanos. A su vez, las tradiciones jurídicas bizantinas influyeron en la formación del derecho ucraniano a través de la Iglesia Ortodoxa y los lazos culturales. Incluso cosas prácticas como los servicios postales llevan la marca del genio romano. Las innovaciones que los romanos habían introducido en la comunicación y el transporte cayeron en el olvido tras la caída del imperio. Y Europa tardó más de 1000 años en recuperar el nivel de eficacia en las comunicaciones postales que había alcanzado el
publicus cursus. En el siglo XVI, el mensajero aún viajaba más despacio que el correo romano en el apogeo del imperio. Pero quizá el legado más importante de Roma sea la lección de cómo nacen, se desarrollan y mueren las grandes civilizaciones. La historia de la caída del Imperio Romano de Occidente no es solo un relato de acontecimientos antiguos, sino un espejo en el que podemos ver patrones que siguen siendo relevantes hoy en día. Los problemas económicos que minaron el imperio, inflación, impuestos excesivos, corrupción, resultan familiares a cualquier estado moderno. La dependencia de los ejércitos mercenarios, que finalmente condujo a una pérdida de control sobre el poder militar, nos recuerda la importancia de la defensa nacional y los peligros de depender excesivamente de fuerzas exteriores. La división del imperio en partes oriental y occidental muestra cómo la fragmentación política puede debilitar incluso al Estado más poderoso. Estas lecciones son especialmente relevantes para la Ucrania moderna. La lucha contra la corrupción, la necesidad de reformas económicas, la importancia de la unidad frente a las amenazas externas, la necesidad de innovación y adaptación a un mundo cambiante. Todos estos retos a los que se enfrentó el Imperio Romano también se plantean hoy al Estado ucraniano. Pero la historia de Roma nos enseña no solo lo que hay que evitar, sino también que incluso las transformaciones más dramáticas no significan necesariamente el fin. Los romanos no desaparecieron en el año 476. Simplemente pasaron a formar parte del Nuevo Mundo. Su cultura, sus leyes y su lengua siguieron viviendo y desarrollándose en condiciones distintas. En los siglos posteriores se han acumulado muchos mitos y conceptos erróneos sobre la caída de Roma. Uno de los más comunes es la idea de que el imperio se derrumbó debido a la decadencia moral. Esta idea, popular desde los tiempos de los primeros escritores cristianos, simplifica enormemente una realidad compleja. Sí, hubo mucha corrupción y abusos en el imperio tardío, pero no más que en cualquier otro estado importante de cualquier época. Las principales causas de la decadencia residían en las esferas económica, militar y política, no en el ámbito moral. Otro mito es la idea de los bárbaros como destructores salvajes que simplemente destruían todo lo romano. En realidad, la mayoría de las tribus bárbaras eran ya pueblos bastante civilizados que a menudo
no pretendían destruir la cultura romana, sino integrarse en ella. Muchos reyes bárbaros recibieron una educación romana, ostentaron títulos romanos y patrocinaron a eruditos y poetas romanos. La imagen de Rómulo Augustulo como figura trágica tampoco se corresponde con la realidad histórica. Su derrocamiento fue más bien un acto simbólico, el final formal de un proceso que ya había durado varios siglos. Hacia el año 476, el poder real en la parte occidental del imperio pertenecía desde hacía tiempo a los caudillos bárbaros, y el emperador no era más que una marioneta en sus manos. Estudiar estos mitos nos ayuda a comprender mejor no solo el pasado, sino también el presente. Con demasiada frecuencia tendemos a simplificar procesos históricos complejos, a buscar explicaciones sencillas para fenómenos complejos, a demonizar a los adversarios y a idealizar a los aliados. La historia de la caída de Roma nos muestra que la realidad es siempre más compleja de lo que creemos. El Imperio Bizantino, heredero de la parte oriental del Imperio Romano, perduró casi 1000 años tras la caída de Occidente. Constantinopla no fue tomada por los turcos hasta el año 1453, y el último emperador bizantino, Constantino el XI Paleólogo, murió en combate en las murallas de su capital. En cierto sentido, fue entonces, y no en el año 476, cuando el Imperio Romano llegó realmente a su fin. Pero ni siquiera esto fue el fin, sino solo otra transformación. La Iglesia Ortodoxa conservó las tradiciones bizantinas. Los príncipes moscovitas se declararon herederos de Constantinopla, y en la propia Turquía muchas de las tradiciones administrativas y culturales de Bizancio continuaron bajo los sultanes. Entonces, ¿qué es la caída de la civilización? No es una catástrofe repentina, no es un momento en el que todo se derrumba de la noche a la mañana. Es un lento proceso de cambio, adaptación, transformación. Las viejas formas se extinguen, pero el contenido se desborda en nuevos recipientes. El imperio muere, pero los pueblos siguen viviendo. El Estado desaparece, pero la cultura permanece. Quizá sea esta la principal lección de la historia del Bajo Imperio Romano. Nada dura eternamente bajo la luna, pero nada desaparece sin dejar rastro. Cada civilización deja su huella en la historia de la humanidad. Cada cultura contribuye al patrimonio común de nuestra especie. Esta noche, al finalizar nuestro viaje por los últimos días del Imperio Romano, merece la pena recordarlo.
En un mundo que nos parece tan cambiante e imprevisible, es útil saber que los pueblos ya han vivido épocas de grandes cambios. Han encontrado la fuerza para adaptarse, para construir una nueva vida sobre las ruinas de una antigua, para transmitir a la siguiente generación lo mejor de sus antepasados. El Imperio Romano ha caído, pero Roma sigue viva en nuestras lenguas, en nuestras leyes, en nuestros sueños de justicia y orden. Y quizá sea esta la verdadera inmortalidad, no en la piedra y el bronce, sino en lo que se transmite de generación en generación, lo que pasa a formar parte de la memoria humana. Buenas noches, queridos oyentes. Que vuestros sueños se llenen de imágenes de tiempos lejanos, cuando las legiones romanas marchaban por los caminos del mundo, y en el silencio de la noche se oía el traqueteo de los cascos de los caballos mensajeros que llevaban noticias de un extremo a otro del imperio. Hasta la próxima, en la que volveremos a viajar por los laberintos del tiempo.